Hemos estado aprendiendo durante este mes acerca de la cultura del reino, acerca de los valores del reino, y hemos entendido cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y en nuestra vida cotidiana, de pronto tenemos dos luchas. Permitir que nuestra mente pueda ser llenada con conceptos religiosos, o que nuestra mente pueda ser transformada por el Espíritu Santo para vivir una cultura del reino. Y hoy quiero cerrar esta serie compartiéndoles algunas cosas muy importantes, sobre todo para entender qué es comunidad de Dios. Creo que muchas veces en nuestra vida pensamos, bueno, pues voy a la iglesia y todo, pero ¿quiénes somos comunidad de Dios? Hoy vamos a aprender juntos, y entonces quisiera pedirle que ponga su mano en su corazón y vamos a empezar con esta enseñanza. Ore conmigo. Espíritu Santo, mi corazón es buena tierra, y hoy mi mente recibe la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, estoy listo para la porción, para las promesas que tienes para mí en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces empezamos. Hay una historia que llama mucho mi atención. Y se cuenta que cuando Corea del Sur y Corea del Norte estaban en un conflicto, entonces los de Corea del Sur toman 5 toneladas de basura, de desechos, y llegan a la frontera de Corea del Norte y dejan ahí la basura y ponen un letrero diciendo: estos son ustedes. Y al otro día, los que estaban cerca llaman a los ministros, a la gente más influyente, y les dicen: necesitamos hacer una reunión y vamos a ver qué hacemos, porque esta es una ofensa. Llaman a los consejeros y preguntan: ¿qué hacemos? Y unos dicen: mandémosles 20 toneladas de basura y digamos: ustedes son la peor basura. Y otros: pues hagamos la guerra. Y había muchas expresiones, pero entre todos había un hombre muy respetable que estaba callado, serio. Y de pronto todos voltean a verlo y le dicen: ¿y usted qué piensa? Les dice: ¿quieren que les diga? Por supuesto. Dice: todo ser humano responde con agresión, pero nosotros no somos basura, nosotros somos personas correctas, nosotros somos personas amables. Entonces yo les voy a dar mi propuesta: busquemos 20 toneladas de comida, de grano, de víveres, de alimento, y pongámoslos en la frontera y digámosles: estos somos nosotros. Y a todos les agradó la idea, dijeron: sí, nos encanta. Entonces vamos a ir y vamos a llevarles todos los víveres, toda la comida. Y cuando los demás vieron la expresión, dijeron: verdaderamente refleja lo que hay en el corazón. Y sabe, cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En cada uno de nosotros hay un ADN del cielo. En cada uno de nosotros existen cosas maravillosas, cosas buenas que Dios puso. Sin embargo, a veces las circunstancias, a veces lo que nos sucede nos lleva a sacar más lo malo que lo bueno. Pero yo quisiera que voltee con su vecino y dígale: usted tiene el ADN de Dios.
Ahora, cuando entendemos que tenemos el ADN de Dios, recordamos que fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Sin embargo, de pronto alimentamos más la naturaleza humana, que se nos olvida que dentro de nosotros hay bondad, que dentro de nosotros hay misericordia, que dentro de nosotros hay lealtad, que dentro de nosotros hay amabilidad. Y muchas veces reaccionamos al enojo, a la agresión, a la ira, de una manera humana, pero lo que Dios espera de nosotros es que respondamos de una manera divina. La Biblia nos enseña que Jesús fue golpeado, fue lacerado, fue escupido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No abrió su boca. Y muchas veces simplemente el no abrir nuestra boca a una ofensa, a una indirecta, nos hace sabios. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que está dentro de nosotros. Pero a veces escuchamos, eres mala onda. Eres una mala persona. Y la gente que está a tu alrededor de pronto te dice tantas cosas que tú les crees a ellos y no a Dios. Pero cuando Dios pensó en ti, es más, le voy a recordar lo que Dios pensó esta mañana acerca de ti. Dios en esta mañana, cuando pensó en ti, pensó lo que dice la palabra de Dios en Jeremías. Mis pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Mis pensamientos que tengo acerca de ustedes son para un futuro maravilloso, para una vida llena de gracia, llena de paz, llena de bondad, llena de misericordia, una vida donde Dios provee todo lo que necesitas. Yo que se le da un aplauso a Cristo Jesús. Ahora, pero muchos no creen eso. Pero si Dios piensa eso de mí, ¿por qué no me da más dinero, más comida, más cosas? Porque así no funciona. Lo que Dios espera de nosotros es que podamos creer a las promesas de su palabra. Y entonces ya no se vuelve un concepto religioso, entonces Dios se vuelve una realidad en nuestra vida, porque entendemos quiénes somos. Y descubrimos que hay cosas tan buenas dentro de nosotros que entonces se manifiestan a través de lo que hacemos. Porque muchas veces vivimos bajo un concepto de, pues me voy a portar bien, pero nos ponemos una máscara. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, entonces el ADN de Dios en nosotros empieza a cambiar el entorno, empieza a actuar de manera diferente y alguien te agrede y tú te quedas callado. Alguien te maldice y tú lo bendices. Alguien se te atraviesa y tú dices con permiso. Porque el ADN de Dios está dentro de usted, dentro de mí. Y eso nos lleva a dejar que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Y entonces ya no es lo que hacemos, es lo que somos. Porque lo que somos es lo que se va a manifestar cuando las circunstancias no son buenas. Cuando la adversidad toca la puerta. Entonces ya no es lo que hacemos, sino lo que somos es lo que se manifiesta. Por eso cuando alguien te hace enojar, hay una batalla dentro de ti. ¿Cómo le contesto? Pero hay el Espíritu Santo dentro de ti que dice, la respuesta suave apaga la ira. La respuesta áspera aumenta el enojo. Entonces dices, no voy a responder como Él quiere, voy a responder como es correcto. Porque la esencia de Dios está dentro de nosotros. Y como iglesia, cuando entendemos quiénes somos, hacia dónde vamos, nos ayuda a entender que somos miembros de una familia imperfecta. Dios nos dio la familia que necesitamos, no la que nosotros queremos.
Yo no sé si usted alguna vez dijo, Señor, como que me mandaste con la familia equivocada, ¿verdad? Porque como que no es media normal mi familia. Pero le quiero recordar que Dios le dio la familia perfecta para él. ¿Sí? Aunque se desgreñen, aunque se peleen, aunque se digan lo que sea, esa es la familia que Dios eligió porque era lo que usted necesitaba para desarrollar el carácter de Cristo. Esa mamá, si era buena, si era mala, es la mamá que Dios le confió para que usted viniera a esta tierra y para manifestar el carácter de Cristo. Esa familia. Ahora, el esposo y la esposa usted le eligió, eso sí no lo eligió Dios. Así que no se queje. ¿Sale? Dios le dio los hijos, Dios le dio la mamá, el papá, pero el esposo y la esposa, no. Esa usted y yo la elegimos. Entonces, no hay retorno, no hay regreso, ni hay quejas. Y Dios nos dio la familia espiritual que necesitamos. ¿Sabe? En esta ciudad hay muchas iglesias, pero Dios lo trajo a Comunidad de Dios porque aquí está la savia que necesita para crecer. Aquí están los nutrientes espirituales para que su vida sea bendecida, sea próspera y usted pueda crecer en Dios. Sin embargo, muchas personas no crecen. ¿Sabe por qué? No es porque no están en la palabra, sino porque no echan raíces. No se comprometen. Entonces yo veo, por ejemplo, tenemos una palmera en la iglesia. Y esta palmera, si usted la ve, está en el estacionamiento, está pequeñita, pero tiene los mejores cocos. Tiene los nutrientes, está en el lugar correcto. Desde que lo compramos, la hemos sembrado ahí, ahí ha crecido, ahí se ha desarrollado. ¿Sabe? Hay muchas iglesias aquí, pero Dios lo escogió para crecer en Comunidad de Dios, para desarrollar el carácter de Cristo. Dios lo trajo aquí porque aquí tiene un plan y un propósito. Y yo lo he visto en la vida de muchas personas que de pronto dejan de dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque se movieron del lugar donde Dios los plantó. Porque se movieron del lugar donde Dios los plantó. Entonces, cuando descubrimos, cuando entendemos que Dios tiene un plan por plantarnos en esta casa, entonces entender quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, nos ayuda. Porque encontramos dos tipos de iglesia o dos tipos de creyentes. En la época de los jueces o en el libro de los jueces, encontramos un tipo de creyentes que dice que hacen lo que bien le parece. Y sirven a Dios y se alejan. Y tienen problemas, claman a Dios, los ayuda y se alejan. Y el libro de los jueces nos recuerda que es un tipo de creyente, es un tipo de iglesia que sigue lo que bien le parece. Yo no estoy de acuerdo con esto, pues no lo hago. Sin embargo, está la iglesia del libro de los Hechos. Y la iglesia del libro de los Hechos nos enseña que aunque había partos, medas, elamitos, griegos, judíos, aunque pensaban diferente y tenían costumbres diferentes, tenían un mismo corazón, un mismo sentir y una misma manera de pensar. Y entonces se pregunta, ¿cuál era la diferencia? Que eran llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted camina hacia un lado diferente, ¿sabe por qué es? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Porque es la carne la que pelea contra los propósitos de Dios. Mi mayor batalla en mi vida es con mi carne, porque quiero hacer la voluntad del Padre y no la mía. Por eso Jesús decía y oraba, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros batallamos y nuestro deseo, nuestra oración es que Comunidad de Dios pueda ser como la iglesia de los Hechos,
donde todos tenemos un mismo sentir, un mismo corazón, donde todos sabemos hacia dónde vamos. Por eso, hoy quiero terminar esta serie hablando de quiénes somos. Primero, ¿cuál es nuestra visión? Y sé que algunos la conocían, pero hemos hecho una actualización de lo que somos en cuestión de compartirlo en los grupos, en todo, para recordar nuestra visión, y nuestra visión es ir y hacer discípulos. Nuestra visión está tomada de la Biblia, de Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos dio una instrucción, y esa instrucción es para comunidad de Dios también. Nosotros la hemos tomado, la hemos abrazado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eso quiere decir nuestra visión. ¿Hacia dónde vamos? Muy sencillo, a cumplir con la gran comisión. Ahora, no buscamos que la gente sea cristiana. Buscamos que sea un discípulo de Jesús. No buscamos que las personas cambien de religión. No, buscamos que las personas conozcan y experimenten el poder transformador del Espíritu Santo a través de la revelación de su palabra. Eso es lo que somos. 2, nuestra misión. Yo sé que algunos la conocían, pero ahora nuestra visión está aquí. Y si la puede repetir conmigo, se lo voy a agradecer. Edificar y restaurar personas y familias, donde aprendemos a intimar con Dios por medio de su palabra para desarrollar el carácter de Cristo y disfrutar ¿de qué? ¿Cuánto les gustaría disfrutar una vida abundante? ¿Cuánto les gustaría disfrutar una vida abundante? Entonces la Biblia nos promete en Génesis capítulo 12, versículo 3. La Biblia nos recuerda en Romanos que los que somos hijos de Abraham recibimos las promesas que Dios les dio a Abraham, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y esta promesa es para los gentiles, y dice así: bendeciré a los que te bendijeren. Ponga su mano al que esté a su lado, dígale: te bendigo, te bendigo, te bendigo. Otra vez: te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¿Sabe por qué? Ahorita que usted bendijo, ¿sabe qué hace? Dios lo bendice a usted. Eso dice la Biblia. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. No tiene que decirle botellita de Jerez. Solo dígale: te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y termina diciendo, y esta promesa es para nosotros: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso incluye los ancas, eso incluye a nosotros. Dios nos recuerda que por medio de la promesa hecha a Abraham, entonces nuestra misión, es decir, cómo lo queremos hacer, es a través precisamente de edificar y restaurar personas. Es a través de intimar con Dios. Es decir, cuando nosotros nos relacionamos con Dios y con su palabra. Por eso, si ve ahora en los grupos de amistad, ¿qué hacemos? Lo que hacía la iglesia de los Hechos: leía la Biblia. Ahora en los grupos no predicamos. Ahora en los grupos, ¿qué hacemos? Nos edificamos por medio de ¿qué? De la palabra. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Número 3, nuestra declaración. Yo sé que todos se la sabían de memoria, pero ahora hemos actualizado. ¿Y cuál es nuestra declaración? Quisiera que la lea conmigo. Mi propósito en la vida es ser un discípulo de Cristo y guiar a las personas para que se conviertan en discípulos de Cristo plenamente comprometidos con Él. ¿Sabe? No habla de religión. Habla de ser un ¿qué? Un discípulo. Porque nuestra visión, lo que Cristo nos dijo: no vayan y hagan cristianos.
cristianos se le llamó por la forma en cómo mostraban el amor de Dios. Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Me ayudas, Bernie, con el teclado? Juan 14, 34 y 35. Así que les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Ahora voltea con el que está a su lado, dile, pues ni modo, me toca amarte. No hay de otra. Jesús lo expresó de esta manera. Tal como yo los he amado, deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son otra vez mis ¿qué? ¿Sabe? No dice que serán cristianos, que son mis discípulos. Porque hay una gran diferencia entre ser un cristiano y ser un discípulo. O ser un creyente. Un discípulo, dice la Biblia, que se niega a sí mismo todos los días. Un discípulo no es aquel que hace berrinche. ¿Por qué, Dios? Es un discípulo que dice, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida. El deseo de Jesús es que nos amemos los unos a los otros, pero ¿sabe? No porque sean buena onda. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted Dios lo amó cuando era buena onda o cuando era mala onda? Cuando no había conocido a Jesús. Cuando estábamos, dice Pablo, perdidos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos ahí, ¿sabe qué? Dios nos amó. Entonces, ¿por qué tiene que esperar que la persona sea amable con usted para amarla? Sin embargo, cuando entendemos de amar de manera humana, pensamos que es algo romántico. Porque quizá, pues yo amo al que me ama y al que no, no lo amo. Pero cuando Jesús se refería a amar, no es algo romántico. Es algo de carácter. Es algo de convicción. Es algo de compromiso. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos van al trabajo felices todos los días? ¿Cuántos se levantan diciendo, hoy voy a trabajar, hoy voy a trabajar, hoy voy a trabajar? ¿Verdad que no? A veces con ganas y sin ganas usted va al trabajo. Así deberíamos ser para la iglesia. Con ganas o sin ganas deberíamos venir a la iglesia. Eso hace un discípulo. Entonces, cuando seguimos la enseñanza de Jesús, amamos no porque querramos. No, es que no lo siento. Yo no siento amar. Jesús tampoco sentía la cruz. De hecho, si usted lee la Biblia o lo ha leído o ha visto la película, Él dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La del Padre. ¿Cuál es nuestra cultura como comunidad de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo pensamos? Bueno, nosotros reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Reconocemos que no somos ni la única ni la mejor iglesia. Simplemente, comunidad de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia de Cristo en esta ciudad. Asistimos a la oración congregacional porque hay poder en el acuerdo. Adoramos a nuestro Dios porque Él merece nuestra adoración. Yo sé que cada uno tiene un trasfondo, pero casi la mayoría de nosotros, antes de conocer a Cristo, o incluso ahora de conocer a Cristo, afuera de la iglesia usted le mueve el bailongo bonito. Y escucha una de Vicente y dice, allá en el monte.
Pero de pronto usted viene a la iglesia y como que dice, pero aquí no canto. ¿Por qué? Porque a veces hay un prejuicio. Aquí no me muevo. Usted va en el micro, o va en el taxi, o está en el trabajo y escucha musiquita. Y la chona se mueve. Y viene a la iglesia igual. Si usted lee los salmos, le voy a recordar algo. Nosotros adoramos porque a nuestro Dios le gusta que le adoremos. Y esa adoración que le ofrecía la carne, esa adoración la merece nuestro Dios. Ese grito que se echaba con el tequila, ¡ay, ay, 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 ay! Ese grito debería darlo en la iglesia para Cristo Jesús. Ese grito que decía, ¡God! Ese grito debería hacerlo para Cristo Jesús. Pero hay un prejuicio o un concepto equivocado. Porque pensamos que para Dios es la solemnidad. Entonces muchos hasta se ponen así como que. Pero eso es hipocresía y falsedad. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Lea los salmos. El Salmo 150 dice, te alabo con gritos, te alabo con aplausos, te alabo con alegría. Y le voy a decir algo, cuando usted empiece a adorar a Dios en la iglesia, su espíritu lo va a saber. Si usted le daba adoración a su carne o al chamuco, eso que usted le daba le corresponde ahora a Dios. Buenos días. Así que no se detenga. Adore al Señor con o sin ganas. Con o sin estar afinado. Porque no es la melodía perfecta la que sube al cielo. Es la adoración de un corazón que ama a Cristo Jesús, lo que hace que su presencia y su Espíritu Santo se manifieste. Nuestra cultura es servir, porque Cristo vino a servir y a no ser servido. Por eso es que servimos con alegría de corazón, sea en voluntarios, sea en Iglequid, sea en multimedia, en todo. Hechos capítulo 2, 42. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Todos juntos. ¿Está listo? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe? Hoy día muchos solo van al partimiento del pan. O sea, hay una fiesta y un convivio y vamos ahí. Pero la iglesia de los Hechos compartían la oración. Perseveraban en la doctrina, es decir, todos seguían hacia una misma dirección, a diferencia de la época de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Seguían la doctrina, las instrucciones de los apóstoles. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y una misma alma. Voltea con su vecino, dile, ¿así nos llamó Dios? De un mismo corazón y una misma alma. ¿Cómo es eso? ¿Saben qué es lo que hace eso? El Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, incluso, la Biblia dice que el Espíritu guía nuestras vidas. Y el espíritu de profecía se somete al profeta. ¡Wow! Entonces, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Simplemente, eso es rebeldía. ¿Usted cree que todos los creyentes primitivos estaban de acuerdo? No. Pero es que cuando sometemos nuestra carne, incluso pasa en la familia.
Muchos de los conflictos es porque hay un desacuerdo. Y siempre el más sabio, el más maduro es el que va a ceder. Y el otro dice, le gané. Será menso. No ganó, perdió. El más sabio, el más humilde, siempre es el que va a ceder. Y usted piensa que ganó, no ganó, perdió. Porque ganó el orgullo, ganó la carne y ganó la vanidad. Pero cuando usted dice, está bien, lo que tú digas, eso refleja el corazón de Cristo Jesús. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué somos en comunidad de Dios? Amamos a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas y el alma. Amamos a las personas y tratamos a las personas como quiero ser tratado. Amamos y honramos la palabra de Dios. Amamos y oramos por nuestra ciudad. ¿Sabes? Es fácil criticar. Y hoy día hay un entorno de falta de respeto en los creyentes y en la ciudad. Critican todo lo que piensan que todo el mundo critica. Pero le quiero recordar lo que Dios nos manda a nosotros. Dios nos manda orar por la paz de nuestra ciudad. Pero si alguien critica todo, sí, critica. Dios no nos llamó a eso. Es que ahí es donde demostramos que somos diferentes. Nosotros oramos por la paz de nuestra ciudad. Oramos por nuestras autoridades. Oramos por nuestra presidenta. Oramos por nuestra gobernadora. Oramos por nuestra presidenta de la República. Pero la cultura de este mundo son tan irrespetuosos que muchos creyentes han caído en lo mismo. Si usted veía la ley decía que si alguien ofendía a un anciano tenía que morir. Si alguien faltaba el respeto a una autoridad, caía castigo. Hoy día le llamamos libertad de expresión. La Biblia lo llama falta de respeto y sometimiento a las autoridades. Lea Romanos capítulo 13, dice que toda autoridad es puesta por Dios. Aún los dictadores. Pero ¿sabe por qué son puestas a veces las autoridades que no queremos? Por nuestra falta de compromiso con Dios. Así que esa persona en autoridad no es nuestro derecho criticarla. Es nuestra obligación orar por ellos. Porque en la paz de la ciudad nosotros tendremos paz. En la bendición de la ciudad, nosotros seremos bendecidos. Ahora, ellos se equivocan, nosotros nos equivocamos también. Solo que a veces nosotros no se nota tanto. Pero esa es parte de nuestra cultura. Orar por nuestras autoridades, orar por nuestra ciudad, bendecir nuestra ciudad. Cada vez que hablemos de nuestra ciudad, diga, mi ciudad es la más hermosa, mi ciudad es la más bendecida. Y entonces estamos hablando. Mateo 6:21 dice así, donde está tu tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y quiero terminar, lo vamos a compartir todo esto obviamente en post, en los grupos para que usted lo lea. ¿Cuál es nuestro credo? O sea, ¿en qué creemos? Porque eso es importante saberlo. Creemos en la Biblia como la palabra de Dios, creemos en la Trinidad, creemos en Jesucristo como el Salvador, creemos que la salvación solamente es por gracia, creemos en la redención, que es la liberación de nuestros pecados, creemos en la regeneración o un nuevo nacimiento, creemos en el arrepentimiento genuino, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en la sanidad divina y quiero terminar con esto. En la entrada de una ciudad había un restaurante muy conocido porque abría 24/7. Y un día
estaba el abuelo y el nieto en ese restaurante. Y entonces llega un forastero y le dice, oiga, señor, le quiero hacer una pregunta. Dígame, quiero venirme a vivir a esta ciudad. ¿Cómo es la gente aquí? Y este hombre sabio le dice, ¿cómo es la gente de donde usted viene? No, es la peor gente. Son terribles, son mala onda, son fastidiosos. La gente donde yo vengo es la peor que hay. ¿Cómo es la gente aquí? Igualita. Igualita como donde usted viene. Se va, pasa un rato, llega otra persona y se sienta cerca del Señor. Oiga, ¿usted es de aquí? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿cómo es la gente aquí? Le pregunta, ¿cómo es la gente donde usted viene? De donde yo vengo es la gente más linda, la gente más amable, la gente maravillosa. La ciudad donde yo vengo es la mejor ciudad. ¿Cómo es la gente aquí? Igual. Igual que donde usted viene. Y entonces se va y el nieto le dice, bueno, abuelo, como que no entiendo. ¿Por qué a uno le dices una cosa y a otro otra cosa? Dice, hijo, es que el problema nunca será la gente. El problema es lo que somos nosotros. Si él es así, así va a ser. Esa es su perspectiva de la gente. Si él ve la gente buena, la gente es buena. Porque no es solamente lo que vemos, es lo que somos, lo que manifestamos. Amada familia, yo estoy seguro que Dios puso algo especial en ti. Y damos gracias porque Dios te trajo a Comunidad de Dios. Porque eres parte de Comunidad de Dios. Dios te eligió para que el cuerpo como tal funcione. Y en estos próximos meses del año, Dios nos está guiando a través de su Espíritu Santo a caminar todos juntos hacia una misma dirección, hacia una misma visión, a caminar juntos para ser discípulos, para ser parte de un grupo de amistad, para edificar nuestras vidas a través de la oración. Y la Biblia nos recuerda de dos árboles. Habla del cedro del Líbano y la palmera. Y dice que plantados en la casa del Señor florecerán. Yo he visto familias llegar a la iglesia con deudas, con problemas, con adversidades. Y los he visto prosperar. ¿Sabe? Por una razón. Porque llegaron y se plantaron. Se plantaron en la casa del Señor, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la adversidad. Y Dios les bendijo, les prosperó, les ha dado la victoria. Pero un árbol que usted mueve de un lugar a otro no crece de la misma manera. Puede ser que estemos en la casa, pero en una macetita. Entonces, ahí como bonsái solamente. Pero cuando estamos plantados, entonces las raíces espirituales de la casa alimentan esa savia espiritual y nuestra vida empieza a crecer en fe, nuestra vida empieza a crecer en gracia, nuestra vida empieza a crecer en sabiduría, porque estamos plantados. Y entonces, dice el salmista, que floreceremos como la palmera que da fruto en todo tiempo. La palmera no es de temporada. O sea, una temporada sí sirvo, otra no. La palmera todo el tiempo desde que da frutos no deja de dar fruto. Hasta que se muere. Usted va a ver palmeras de años hasta la punta y le va a ver cocos. Por eso Dios compara a un creyente que se compromete como una palmera.
o como un cedro del Líbano. El cedro, entre más crece, más valioso es. Quiero animarle a ponerse de pie en esta mañana y quiero invitarle, desafiarle a hacer un compromiso, no conmigo, pero sí con el Espíritu Santo. No con una religión, sino con el reino de Dios. Un compromiso donde buscamos caminar hacia una misma dirección. ¿Cuánto le gustaría que seamos como la iglesia de los hechos? La iglesia de los hechos la hacemos nosotros. Cuando caminamos en esa misma dirección, cuando amamos los mismos valores que Dios ama. Tome de la mano a la persona que está a su lado y quisiera pedirle que haga esta oración conmigo, pero de una manera audible, sea que cierre sus ojos o con sus ojos abiertos y diga conmigo: Espíritu Santo, en esta mañana reconozco que he sido plantado en la casa del Señor como una palmera o como el cedro del Líbano. Por eso hoy, Señor, renuevo mi compromiso con tu reino, contigo, con mi casa, que es comunidad de Dios. Hoy renuevo, Señor, mi compromiso de estar plantado en la casa del Señor, porque quiero ver el fruto, quiero dar fruto. Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a permanecer plantado y arraigado en mi fe en Cristo Jesús, para llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo Jesús. Señor, hago un compromiso contigo, con mis hermanos, con mi familia espiritual, de caminar hacia una misma visión, hacia un mismo objetivo, así como la iglesia de los hechos, que tenía un mismo corazón, una misma mente y un mismo objetivo. Hoy, Dios, yo quiero ser parte de la iglesia de los hechos, donde tu poder se manifiesta en nuestras vidas. Espíritu Santo, lléname en esta mañana. Quiero más de Dios y menos de mí. Quiero más de ti, Espíritu Santo, dirigiendo, enseñando e instruyendo mi vida. Oro por mi hermano, que es mi familia, porque tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos enseñe y nos instruya. Muchas gracias, porque no es solo lo que hacemos, pero sí lo que somos. Y el ADN divino que está dentro de mí se activa para manifestar tu poder, tu gracia y tu presencia en mi vida diaria. Veré fruto, Señor, en mi familia. Veré fruto, Señor, en mi casa. Veré fruto, Señor, en mi trabajo. Veré fruto, Señor, en mis hijos, en mis nietos, en mis generaciones. Mis ojos verán la abundancia de mi Padre Celestial. Mis ojos verán el bien y la misericordia que mi Dios hará conmigo, con mi familia y con mis generaciones. Señor, muchas gracias, porque hoy me comprometo para ser un discípulo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que se siente, dele un abrazo al que está de su lado, dile: eres un buen discípulo de Jesús. Después de que se siente, vamos a prepararnos para honrar al Señor.